Okay. Bueno, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Gracias por conectarse a nuestra clase de discipulado. En la noche de hoy vamos a continuar con nuestro curso Conozca la Biblia y es una gran bendición el que podamos estar conectados y que podamos estar participando de esto para la gloria del Señor. Amén. Así Amén. que tenemos a Joana ahí, tenemos a Grace, tenemos a Margarita, están conectadas y damos gracias a Dios por la bendición de poder estar esta noche. Amén. Así Amén. que, ¿qué tal si comienzo con una oración y entramos en el material de lo que vamos a trabajar en la noche de hoy? Amén. Amén. Señor, te queremos dar gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por la bendición que nos permites de poder estar reunidos en esta noche para poder estudiar tu palabra en este curso. Conozca la Biblia, un curso introductorio donde podemos mirar los diferentes componentes de la Biblia y poder darle gracias a Dios y darte gracias, Señor, por la soberanía tuya en darnos tu palabra revelada para que podamos nosotros a través de ella saber cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir y saber cómo podemos llegar hacia ti a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra es infalible. Gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es espíritu y hace todo lo que es enviada. Gracias por este gran libro que tú nos has dado, Señor, que está comprobado que es de inspiración divina y que es de bendición para tu pueblo. Gracias, Señor, porque es nuestra regla de fe y conducta y a través de tu palabra, Señor, te conocemos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, así que, thank you, Joanna, I got you. Ok, así que en el día de hoy, vamos entonces con el capítulo 4, que es el que nos corresponde. La semana pasada estuvimos con el capítulo 3. ¿Y cuáles fueron las preguntas que teníamos del capítulo 3, Grace? Voy por ahí, deja buscar el capítulo, es que puse el capítulo 4, voy rapidito. Del capítulo 3 fueron, rapidito, capítulo 1, voy rápido, es que los tengo. Capítulo 3 es de las siguientes palabras. Revelación, esa. Ajá, que decía, No. ¿qué significa el canon bíblico? Sí, aquí está. El canon es una vara para medir o una regla. Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿A mí? Sí, sí, tú misma. Danos un repaso ahí, contesta nuestras preguntas ahí. Tiene la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, libre de error. ¿Quién fue Stephen Langton y Robert Etienne? ¿Quién fue Stephen Langton? Arzobispo de Canterbury. Estableció una división en la Biblia parecido a lo que tenemos hoy día. Muy bien. O sea, entonces Stephen Langton es el que se le atribuye el haber sido el instrumento que dividió, ¿verdad?, la Biblia entre números, capítulos, versículos, ¿verdad? Y todo eso, ¿cierto? Sí. Y Robert Etienne también colaboró en ese aspecto. ¿Qué más, Margarita? Te oigo por ahí. ¿Alguien más? La traducción vulgata. Ok, ¿qué otra cosa aprendimos acerca de la traducción vulgata? Mencionamos la traducción vulgata, desde que ya yo encontré aquí las preguntas. Muy bien. ¿Qué es el canon bíblico? Significa que nuevamente es una regla o medida. Ay, qué bueno, Marta también está ahí, Marta Costa, Dios te bendiga. Amén. Significa el canon bíblico es que, ¿cuál es la definición? Es una regla, una medida, ¿verdad? Y cuando hablamos del canon, habla
Hablamos de lo que comprende la palabra del Señor, la medida que se utilizó para establecer, identificar estos libros como divinamente inspirados por Dios y ponerlos en un solo libro, ¿verdad? Que es la palabra del Señor que tenemos. Cuando hablamos de infalibilidad de las Escrituras, ¿qué significa que es infalible? ¿Cuál es la palabra clave ahí de infalibilidad? Que no tiene ¿qué? No tiene error. No tiene error. Muy bien, muy bien. Así que la palabra del Señor es infalible porque no tiene errores en ella. La palabra no se contradice. Un dato interesante es que fue escrito por muchos autores, ¿verdad? En diferentes tiempos y que estos autores no se contradicen entre sí. ¿Ok? El otro dato que hablamos fue de Stephen Langton, que fue el instrumento, y Robert Etienne, que se les atribuye esta obra de poder haber dividido los libros en capítulos, ¿verdad? Y darle números y demás, identificarlos por secciones. ¿Ok? Los términos, hablamos de los rollos del Mar Muerto, hablamos de la Septuaginta, que es la versión de los 70, ¿verdad? Que se conoce como la versión de los 70. Hablamos del Targumés y hablamos de la Vulgata. Y cuando hablamos de estos términos, precisamente la Vulgata se conoce como una traducción latina, ¿verdad? Al latín. La Vulgata fue una traducción que se hizo al latín. Y el Targumés es una palabra que viene, que lo que simplemente se refiere es una parafrasis, ¿verdad? Así que el Targumés viene a ser una versión interpretativa en arameo de la mayor parte del Antiguo Testamento. Y esas son más o menos una de las cosas, parte de las cosas que nosotros trabajamos la semana pasada. Amén. Así que estamos más o menos ahí en eso, ¿verdad? Así que y esa era la segunda sección acerca de la veracidad de la Biblia, porque la lección del capítulo 3 envolvía, ¿verdad? Dos secciones, la veracidad, mejor dicho, la veracidad de la Biblia. La segunda parte era el capítulo 3. ¿Correcto? Así que vamos ahora entonces a entrar en el capítulo 4 de nuestro material Conozca la Biblia. Y entonces ahora vamos a empezar a hablar del Antiguo Testamento. En esta versión, esta parte nos toca hablar del Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a aprender en la clase de hoy? Vamos a aprender, ¿verdad? En esta sección, las divisiones principales del Antiguo Testamento. Vamos a conocer el mensaje principal, ¿verdad? De cada libro. Así que esa es parte de lo que queremos aprender en la noche de hoy. Déjenme ver aquí. Así que vamos a aprender todas estas cosas. Nuevamente, vamos a aprender las divisiones principales del Antiguo Testamento, conocer el mensaje principal de cada libro, y ese es nuestro objetivo en el día de hoy. Son dos objetivos principales. Nuevamente, aprender las divisiones principales del Antiguo Testamento y conocer el mensaje principal de cada libro. ¿Les parece? Sí. Así que vamos primero a las 4 divisiones principales del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros, verdad, tiene el Antiguo Testamento? Ya la página aquí lo dice, identificado. ¿Cuántos son? Alguien que me lo repita lo que dice ahí al frente. 29. 39 libros comprenden, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento está dividido en 4 divisiones principales. 4 divisiones principales en las cuales está dividida el Antiguo Testamento. Y las vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Son 4 divisiones principales en el Antiguo Testamento. Y nuevamente entienda que esto que nosotros entendemos y de la manera que podemos separar, identificar estas divisiones, es de nosotros de bendición, porque podemos tener un mejor panorama, ¿verdad? Cuando nosotros, si fuéramos a leer la Biblia como se leía, como estaba escrita en el original, ¿verdad? Que no había números, era un libro, ¿verdad? Sin números, sin puntos, sin acentos, en el sentido, en el original hebreo como fue escrito de una manera completa. Entonces Robert Etienne y Stephen Langton fueron los instrumentos que empezaron a dividir, ¿verdad? Y a seccionar
lo que es la palabra. Y hoy en día nosotros podemos mirar a la palabra de una manera segmentada y poder identificar según estas divisiones, ¿verdad? Y estudiarla de una manera más, más objetiva o de una manera más estructurada, porque al mirar las divisiones en sus categorías podemos tener una mejor idea y entender de qué se tratan los primeros 5 libros de la Biblia, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, la primera sección, la primera división se conoce como el Pentateuco, o se conoce también como la ley, el Pentateuco. Y esto es bien interesante porque cuando hablamos de la ley, el Pentateuco, esta palabra viene del griego, y aquí hay una palabra compuesta en el griego que contiene pente, que significa 5, y teucos en la palabra del griego original, que significa caja. Y el teuco se refería a esa caja que se utilizaban para los estuches cilíndricos donde se guardaban los enrollados, ¿verdad? Textos hebreos. Si usted piensa en los pergaminos hebreos, los pergaminos hebreos estaban en unos tipos de rollos cilíndricos. Tenían un rollo o unos cilindros a los cuales el rollo o los pergaminos estaban, ¿verdad? Alrededor de eso, y cuando se iba a leer la Biblia o leer los escritos, esos rollos se extendían. Tenían la facilidad de, como eran cilíndricos, que podían estirarse de una manera para poder leer en las diferentes secciones, y se podían seguir estirando para que eso llegara. Y en muchas ocasiones en las imágenes que tenemos, ¿verdad? De cómo se hacía esto, dicen los estudiosos que habían algunas veces más de una persona que tenían que estirar los cilindros para poder leer ciertas secciones y demás. Así que se estiraban de esa manera. Y de ahí es que viene la palabra Pentateuco. 5 libros en una caja, ¿verdad? Pentateuco. Pente de 5 y teucos de esa caja, ¿verdad? Donde se ponían los estuches cilíndricos de estos enrollados pergaminos. ¿Ok? Cuando hablamos del Pentateuco, es el conjunto formado por los primeros 5 libros de la Biblia. Yo pregunté la semana pasada, parece que yo soy de otra escuelita o que yo tengo mucho más años que algunos, será, pero había un himno, un corito que se cantaba en la iglesia que yo me crié, ¿verdad? En el tiempo que yo me criaba, que decía: los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio también, ¿verdad? Y así era que se cantaba, y entonces se seguía repitiendo, y los niños cantábamos esos coritos, y eso era una manera de que nosotros nos aprendiéramos los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio también, ¿verdad? Y eso era una manera. Así que los 5 primeros libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco. Otra cosa interesante es que, como ya yo mencioné en esta manera más o menos cantada, ¿verdad? Que la tradición bíblica le atribuye al patriarca hebreo Moisés el haber escrito estos primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Y esto es importante porque Moisés, como el caudillo libertador del pueblo de Israel, que se formó como una nación dentro del cautiverio Egipto, Moisés, que es el instrumento que Dios saca, y que, mire, yo no me voy a meter en toda la historia, pero de una manera soberana, Dios preserva la vida de Moisés, lo posiciona en cierto sentido, ¿verdad?, en el palacio para que recibiera una educación, ¿verdad?, en cuestión de ciertos aspectos, y es parte de esa educación en lo que es el escribir y demás, fue lo que bendijo la vida de Moisés, en el sentido de que Dios lo utilizó para que escribiera, según lo que interpretamos en la tradición, estos primeros 5 libros de la Biblia, y que recibiera de Dios, ¿verdad?, esta historia de cómo fue creado, cómo fueron creadas todas las cosas. Así que yo no sé si usted tiene esto por ahí, pero cuando hablamos, vamos a mencionar el mensaje principal de
los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Déjame buscar acá en mi material, porque yo tengo aquí el material del alumno, lo tengo acá en mi teléfono porque tengo algún problema con la computadora y yo casi siempre tengo otra pantalla abierta con eso, pero lo tengo aquí en el libro, en mi teléfono. ¿Ok? Ok, vamos allá. Yo les voy a mencionar cuando hablamos del libro de Génesis, apúntese por ahí. El libro de Génesis habla sobre la creación del mundo. El primer versículo de la Biblia, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo lo que está ahí relacionado, además de ese aspecto de la creación, todos los impactos de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De por cierto, algo bien importante que yo quiero que usted tenga claro. Cuando hablamos de la existencia de Dios, la Biblia da por sentada la existencia de Dios. O sea, la Biblia no tiene la intención de probar la existencia de Dios porque la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Eso es bien importante que usted lo entienda y eso es un principio teológico fundamental. O sea, cuando la gente dice, no, pero pruébame a través de la Biblia que Dios existe. Claro, te lo puedo probar porque Dios está en toda la Biblia. Dios está presente. Pero el primer versículo que yo tengo al que tengo que aludir para probarte que Dios existe es Génesis 1:1, que da por sentada la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios. Y vemos a Dios como el creador de todas las cosas desde el principio. ¿Ok? Así que todo lo relacionado con lo que es la creación, el hombre, ¿verdad? El orden que Dios establece, las leyes que Dios va enmarcando, las instrucciones que Dios le da al hombre, ¿verdad? Y demás, en la manera en que diseña al hombre, con el propósito con el que diseña al hombre, todo eso está enmarcado. Ahí la caída del hombre y demás. E inclusive en el Génesis está algo, no me quiero ir muy allá, que se conoce como el protoevangelio, que es el primer anuncio del evangelio, cuando el Señor mismo le dice al hombre, le dice a la serpiente, tú sabes que hoy, ¿verdad? Tú te saliste con la tuya. Esto es versión Joel, paráfrasis, ¿verdad? Versión Joel, la versión Targumés Joel, ¿ok? Hoy tú te luciste, persuadiste a la mujer, al hombre, para que pecaran, ¿ok? Pero va a haber un día, ¿verdad? Que hoy tú picaste al hombre en el carcañal, pero no te apures, que de la simiente de la mujer va a salir uno que te va a aplastar la cabeza. ¿Ok? Y a través de ese, yo le voy a dar redención al ser humano, al hombre. O sea, ahí hay una implicación de lo que es el evangelio. O sea, el libro de Génesis tiene mucho que ver. ¿Ok? El libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el mensaje principal del libro de Éxodo, o de lo que se trata, es que relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra prometida. ¿Ok? Ese es el mensaje general de lo que es el libro del Éxodo. Relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra prometida. ¿Ok? Obviamente ahí están las leyes que Dios le da, ¿verdad? Los 10 mandamientos y todo, ¿verdad? Lo relacionado a eso. Pero específicamente ese es en general el tema de Éxodo. Relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra. ¿De qué se trata el libro de Levítico? El libro de Levítico ya es un libro más de leyes. El libro de Levítico es una especie de manual con las leyes de Dios para su pueblo. ¿Ok? Es interesante ver que el libro de Levítico habla de muchas leyes, ¿verdad? Hay diferentes leyes que Dios le dio al pueblo y Dios lo hizo intencionalmente, precisamente antes de entrar al pueblo a la tierra prometida, y les dio leyes específicas, ¿verdad? Además de los 10 mandamientos, para que usted entienda, habían leyes de restitución, leyes o sea, un sinnúmero de leyes. No me voy a meter en todo eso, pero
les recomiendo que usted lea el libro de Levíticos y que busque las leyes que habían ahí. Y habían maneras de cómo se ponía orden, de cómo se castigaban, las consecuencias que habían, ¿verdad? Por quebrantar las leyes, etcétera, etcétera, para establecer orden a un pueblo que no tenía ningún tipo de orden, ningún tipo de estructura, porque era un pueblo que originalmente había estado esclavo en Egipto por 400 años, se había formado como una nación, a pesar de que tenían una conexión directa con Jehová, con Yahvé, ¿verdad? Y preservaban su historia y su identidad hebrea dentro de un mundo, ¿verdad?, esclavizado, Egipto y pagano. No obstante, no tenían leyes propias que les pusieran en orden, y Dios le da un sinnúmero de leyes, y ahí en Levíticos está todo, parte de eso está envuelto ahí. ¿Okay? El libro de Números es un libro que contiene muchos censos. El nombre, ¿verdad?, es propicio para el libro de Números, porque en el libro de Números hay muchos censos y leyes de Dios para su pueblo, además de relatos sobre la rebelión del pueblo. ¿Okay? Eso está en el libro de Números. ¿Okay? Y en el de Deuteronomio es un libro también muy interesante, todos los libros de la Biblia, pero aquí hay un recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. ¿Okay? El libro de Deuteronomio se enfoca en eso, es un tipo de recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Así que cuando nosotros empezamos a identificar, ¿verdad?, los libros en sus subdivisiones, como estamos viendo ahora, y podemos empezar a entender el mensaje general de cada libro. Esto es bien interesante, porque cuando los vamos a leer, este mensaje nos va a hablar, vamos a identificar, ok, de esto es que se trata este libro, y empieza uno a identificar las diferentes historias, los diferentes eventos que suceden, y todos apuntan, ¿verdad?, hacia lo mismo. ¿Ok? Así que libros excepcionales y hermosos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta concerniente a esto hasta ahora? No. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos los libros históricos. Ya esto es la otra sección, ¿verdad? Es los libros históricos. Y los libros históricos, ¿verdad?, son libros de historia que contienen historia. Los libros desde la Biblia, desde Josué hasta Esther, son considerados como libros históricos. Así que después de Deuteronomio, ¿cuál es el que va? Después del libro de Deuteronomio, ¿cuál es el libro que le sigue? Josué. Josué, precisamente. Esa es una pregunta capciosa. ¿Ok? Entonces, de Josué a Esther, que se conocen como libros históricos. Y esto es interesante porque obviamente los primeros 5 libros de la Biblia, como vimos, hablan de estos temas que referimos, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que es la creación del mundo, la formación del pueblo de Dios como el pueblo de Dios, ¿verdad?, cómo Dios los saca de Egipto, las leyes que Dios le da, los censos para que se identificara en la cantidad de gente que había, el tipo de nación que era. Todo esto es lo que está ahí, y cierra, ¿verdad?, el Pentateuco con un recordatorio hacia la ley de Dios y hacia lo que es la obediencia a Dios y el obedecer a Dios. Y entonces de ahí comienza la historia. Continúa la historia, por decirlo así. ¿Okay? Porque a pesar de que estos libros son denominados como históricos, no podemos ignorar que los primeros 5 libros de la Biblia también contienen historia, en algún sentido. Lo que pasa es que al partir de aquí es que comienza entonces la historia del pueblo de Israel, ya entrando a la tierra prometida y conquistando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que los libros de la Biblia, desde Josué hasta Esther, son considerados como libros históricos. Y estos presentan la crónica del establecimiento, de la destrucción y la restauración de Israel como una nación. ¿Ok? Óigame, el pueblo de Israel como una nación pasó por lo que usted no tiene idea. Eso es una cosa, la historia del pueblo de Israel es una historia impresionante. Y yo quiero que usted entienda que todo en la Biblia tiene un propósito y tiene lo que se conoce como un paralelismo. ¿Okay? La palabra paralelismo significa algo que es paralelo, ¿ok? Paralelo hacia nosotros. ¿Ok?
que tiene una aplicación para con nosotros. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel y las condiciones a las que el pueblo de Israel estuvo expuesto, ¿ok? Nosotros podemos hacer un paralelismo con nuestras vidas en el sentido de cómo estaban nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro caminar, en nuestra jornada, separados de Dios en cierto sentido, ¿ok? Tratando de acercarnos a Dios en cierto sentido, ¿ok? So, nuestra vida es en una manera, podemos encontrar ciertos paralelismos a que, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba donde esclavo en lo que es en la tierra de Egipto. Nosotros espiritualmente estábamos esclavos en la tierra de Egipto, espiritualmente hablando, que es el mundo. Y Egipto en la Biblia se compara con lo que es el mundo, lo que es la separación de Dios, ¿okay? Un mundo separado de Dios, ¿okay? Cautivos, nosotros estábamos cautivos, ¿okay? Y el Señor nos libera y el camino, ¿verdad? Hacia la liberación, hacia el Padre, viene a ser Jesucristo. Hay ciertas cosas que nosotros siempre podemos identificar en la palabra del Señor, porque el mensaje de la redención, el mensaje de Cristo está presente en toda la Biblia. En toda la Biblia, en toda la Biblia. ¿Ok? Así que cuando hablamos de lo que pasó el pueblo de Israel, esto es una cosa increíble, y estos libros históricos presentan lo que es la crónica. La crónica es la narración, ¿verdad? La data que ha sido recolectada y ha sido escrita de cómo se estableció el pueblo de Israel como una nación, ¿verdad? Cómo fueron destruidos como nación, y cómo Dios los restaura nuevamente como nación. Y todo eso está a partir de Josué hasta el libro de Esther. Y eso es bien interesante. Así que lo otro que les quería comentar es que señalan la historia de Israel, obviamente, como hemos mencionado en cierto sentido, desde los primeros días de la conquista de Canaán, ¿verdad? Esa fue una de las primeras conquistas que el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, entra a Canaán. Y esa es la primera guerra, los primeros, ¿verdad? Que ellos entran y conquistan a Canaán, y comienza entonces esa historia desde ahí a través de los tiempos espiritualmente difíciles de los jueces. Los jueces fue otro periodo de tiempo dentro de estos libros históricos a los cuales el pueblo, ¿verdad? Estuvo que pasar por tiempos espiritualmente difíciles, y que Dios gobernaba al pueblo a través de jueces, hombres que él levantaba, líderes que él levantaba para que le dieran instrucción al pueblo y dirigieran al pueblo, ¿ok? Después de la muerte de Josué. Entonces, también tiempos difíciles, espiritualmente difíciles de los jueces y reyes, y la nación, ¿verdad? Dividida hasta el exilio, porque hubo un exilio, ¿verdad? Que experimentó el pueblo de Israel, que fueron exiliados y fueron tomados cautivos, y hasta el retorno del pueblo. ¿Ok? Así que cuando hablamos de estos libros, vamos a ver cuál es el mensaje de estos libros ahora. Vayan apuntando nuevamente. El libro de Josué, para hacer, ¿verdad?, referencia, narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. Por eso es que se le llama el libro de Josué, porque Josué ahí es que toma, ¿verdad?, la responsabilidad de dirigir el pueblo, porque es el hombre que Dios señala para que sustituya a Moisés. Y es entonces el irresponsable de llevar al pueblo a la conquista. Y ahí trata de todo lo relacionado con Josué y esa conquista y cómo Dios lo utilizó, ¿verdad?, para llevar el pueblo a la tierra prometida. El libro de Jueces relata la vida del pueblo, como he mencionado, bajo el liderazgo de los jueces y el efecto de las decisiones que ellos tomaron. ¿Okay? Paréntesis, cuando hablamos de decisiones, el pueblo de Israel, lamentablemente, históricamente, fue un pueblo bien ambivalente. Ambivalente quiere decir cambiante. ¿Okay? Un pueblo que por las influencias que ellos habían y a lo que ellos habían sido expuestos por 400 años de alguna manera en Egipto, a pesar de ver a Dios obrando, ¿verdad?, en la vida de ellos como pueblo,
por toda esa travesía que ellos experimentaron, ver la columna de fuego, la nube que les cubría, el ver el maná del cielo descender, el que la piedra botara agua, todas las cosas, cómo cruzaron el mar en seco. A pesar de ver todas esas cosas, el pueblo de Israel fue bien ambivalente. El pueblo de Israel, ¿verdad? En sus decisiones tenía que sufrir consecuencias. El libro de Jueces habla de esos tiempos difíciles espiritualmente hablando a los cuales ellos fueron expuestos y el efecto de esas decisiones que ellos tomaron. ¿Ok? Y todo esto bajo el liderazgo de jueces que el Señor permitió levantar y que levantó durante ese tiempo. El libro de Ruth, es un libro que narra la historia de Ruth. Es una historia bien importante. Es una historia de amor, de fidelidad y de redención. Y específicamente la figura de Ruth es bien importante en lo que es el linaje mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante. No voy a entrar en todos esos aspectos, pero el libro de Ruth está puesto ahí específicamente, divinamente hablando, porque narra esta historia de esta mujer, ¿verdad? Es una historia de amor, de fidelidad y de redención. Está Primera de Samuel, que cuenta la vida del profeta Samuel, que fue el último juez, el último juez, y de Saúl y David, los primeros reyes. Saúl y David, que fueron los primeros reyes que el Señor le dio, ¿verdad? Específicamente Saúl fue, el pueblo quería rey y Dios le dio rey conforme a su corazón. ¿Ustedes quieren rey? Pues ahí tienen a Saúl. Pero entonces después les dio a David un rey conforme a su corazón, al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, Segunda de Samuel se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. Segunda de Samuel se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. Primera de Reyes habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. Porque el reino también bajo toda esa dinámica fue dividido. La Segunda de Reyes relata la historia de ese reino dividido de Israel y Judá. Eso es otra historia, que eso se tiene que tratar individualmente, pero Israel y Judá, ¿verdad? Fueron divididos y el reino fue dividido. Primera de Crónicas, un recuento de la historia del pueblo y del reinado de David con énfasis en las genealogías. Ahí hay mucho énfasis en las genealogías y nuevamente Crónicas, la palabra Crónicas viene, en inglés se llama Chronicles, ¿verdad? Crónicas tiene que ver con cuentos redactados, la historia, lo que ha sido redactado, ¿verdad? Y Segunda de Crónicas narra el reinado de Salomón y también de otros reyes y las consecuencias de la decadencia espiritual. Y hago un paréntesis entre Primera, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. En ese periodo de reinados, históricamente hablando, cuando usted lee esos libros, usted se va a dar cuenta que hay una data histórica relacionada con los reyes que reinaron, cuándo reinaron, los años que reinaron, cómo fue su reinado, si fue un reinado que honró a Dios, si fue un reinado que no honró a Dios, las consecuencias que sufrió el pueblo, la manera en que fueron castigados esos reyes por no honrar a Dios. Y todo eso está relacionado, está ahí en esos relatos que muestra entre Primera de Reyes y hasta Segunda de Crónicas. Esdras es el relato final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Recuérdese que en la definición que nosotros pusimos aquí, que usted está viendo ahí, hablamos nuevamente el punto número 3, la conquista de Canaán a través de los tiempos difíciles. El punto número 2, el establecimiento, destrucción y restauración de Israel como una nación. Punto número 2. Cuando hablamos del libro de Esdras, el libro de Esdras está específicamente hablando de esa última sección, el relato final del exilio del pueblo de Israel en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Nehemías habla sobre la perseverancia
de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Hubo un periodo de tiempo, en ese tiempo de exilio, en ese tiempo que Babilonia conquistó a Jerusalén y destrucción, destruyeron medio mundo. Los muros estaban caídos, estaban destruidos, y Nehemías es el profeta que se levanta con esa inquietud que Dios lo levanta y le pone en su corazón la misión de ir a Jerusalén para reconstruir esos muros caídos que habían sido destruidos, y eso relata, ¿verdad?, esa historia. El libro de Esther, y ahí cerramos, ¿verdad?, los libros históricos, es la historia de esta mujer, una mujer que es denominada en la Biblia como una mujer hermosa, una mujer joven, hermosa judía, y de cómo esta mujer, Esther, fue un instrumento del Señor para salvar al pueblo de una intencionada exterminación, porque había un plan maquiavólico, por decirlo así, maligno, de destruir al pueblo de Israel. Y Esther, como una reina, ¿verdad?, es movida y inquietada a intervenir por su pueblo, por su nación. Y Dios, de una manera soberana, la posiciona, la ubica donde la ubica, y ella, por su carácter y por su deseo, dice: no, si yo tengo que morir, que muera, pero yo voy a donde el rey, porque yo voy a intervenir, ¿verdad?, por el pueblo. Y de esa manera Esther se convierte en una bendición, ¿verdad?, una mujer que Dios utilizó, ¿verdad?, para intervenir por el pueblo en cierto sentido, y que el pueblo escapara una exterminación. ¿Okay? O sea, estos son libros históricos. Y obviamente esto es un panorama general para que usted vaya entendiendo, ¿verdad?, en el progreso de la Biblia, cómo esto tiene una secuencia y cómo tiene, ¿verdad?, un orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Mucho material. No. Sí. Yeah. Mucho. ¿Puede repetir de nuevo Nehemías? Nehemías, claro que sí. Que la Nehemías, perseverancia. la perseverancia de Nehemías Ajá. al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Ok. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la sección de los libros poéticos. Y como les dije al principio, que yo estaba hablando con Grace, yo voy a tomarlo un poquito con calma, y si no podemos hacer toda la lección en esta, la dividimos y continuamos la semana que viene, porque queremos, ¿verdad?, aprovechar bien, quiero aprovechar bien el tiempo. No quiero sentirme ajorado como, ¿verdad?, por completar todo. Uh-huh. Los libros poéticos es otro libro. O sea, mire, yo quiero que usted entienda que la Biblia es un género literario inspirado por Dios, que en su división de libros, ¿verdad?, como la palabra de Dios tiene una ricura de escritos que están escritos en diferentes maneras, con diferentes intenciones. Y los libros poéticos, por ejemplo, el libro de Proverbios, es un libro de sabiduría, un libro de poesías, de expresiones que tienen mucho sentido, que te dan mucha perspectiva, ¿verdad?, acerca de la vida. El libro de Eclesiastés es otro libro increíble. ¿Okay? Estos libros se denominan como libros poéticos, ¿verdad?, a estas 5 obras del Antiguo Testamento: Job, ¿okay?, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Ok? Y se les denominan libros proféticos porque están escritos nuevamente en el contexto del género literario en una forma poética. Tienen poesía. Hay elementos que nosotros, usted y yo conocemos, debemos de conocer en cuestión de lo que es la poesía. Y cuando hablamos de poesía, ¿verdad?, las poesías son escritas en diferentes formas y hay diferentes aspectos a la poesía. Por ejemplo, existen lo que se llaman símiles, que son comparaciones. ¿Okay? En la palabra del Señor, en el aspecto poético, usted se va a dar cuenta que cuando lee estos libros va a haber muchas símiles, comparaciones. ¿Okay? Van a haber metáforas, que es otro tipo de comparación. ¿Ok? Y todos estos tipos de cosas, especialmente, por ejemplo, el libro de Cantares,
contiene una ricura de símiles y de metáforas y de personificaciones, ¿verdad? En cuestión de lo que es en la manera en que está escrito para identificar algo, ¿verdad? Y eso es impresionante cuando uno puede descifrar y decir, wow, esto quiere decir esto, esto se refiere a lo otro, ¿verdad? Identificar esas comparaciones. Son libros, estos se conocen como los libros poéticos, ¿ok? El libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Así que puesto que tres de ellos, a saber, Job, Proverbios y Eclesiastés, fueron compuestos por sabios, también caen bajo la categoría de llamarles libros sapienciales. La palabra sapiensal se refiere a una persona sabia. ¿Ok? Libros de sabiduría. ¿Ok? Son estos tres libros dentro de los libros poéticos, porque para que, o sea, por ejemplo, en la historia secular, ¿verdad? En la historia secular nuestra, uno de los autores más famosos, un autor inglés, se le conoce como William Shakespeare, ¿verdad? William Shakespeare fue un escritor, ¿verdad? Que en su género literario de poesía se encuentra una serie de profundidad increíble hasta el punto que en las universidades y en las escuelas se estudian los escritos y las novelas y lo que escribió William Shakespeare para entender, identificar y descubrir, ¿verdad? Lo que querían decir. Pues entonces, estos libros que a pesar son poéticos, pero son tan profundos en cuestión de lo que es su estilo, que también se le considera como libros sapiensales. ¿Ok? Están los libros de profetas, ¿ok? Y los profetas están divididos entre profetas mayores y profetas menores, ¿ok? Profetas mayores y profetas menores. Aquí sí que esa es la división de libros proféticos, ¿ok? Y los profetas fueron hombres que Dios levantó especialmente, intencionalmente, para que cargaran el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y llevaran, ¿verdad?, un mensaje al pueblo. Los profetas llevaban un mensaje al pueblo, pero también escribían lo que Dios ¿verdad?, le indicaba, le profetizaba, o Dios le comunicaba. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los libros proféticos hacen un total de alrededor de 17 libros proféticos. ¿Ok? Y solamente 16 profetas, ya que Jeremías, mejor dicho, escribió 2 libros, el que lleva su nombre y Lamentaciones. ¿Ok? Son 17 libros proféticos, pero hay solamente 16 profetas, porque el libro de Lamentaciones, que cae entre el libro, ¿verdad?, de profecía, ¿verdad?, es considerado como es escrito por Jeremías. ¿Ok? Además de esto, estos libros se dividen en profetas, como hemos dicho, profetas mayores y menores, y los encontramos en el siguiente orden que hemos visto aquí, ¿ok? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Con Malaquías cierra lo que es el tiempo de los profetas, ¿verdad? Los libros proféticos cierran con el libro de Malaquías, ¿ok? Y nota que queremos hacer esta clasificación se basa en el tamaño de los libros y obviamente en la trascendencia de sus profecías. ¿Qué queremos decir? Cuando identificamos lo que son profetas mayores y profetas menores, la regla que se utiliza para categorizarlos como profetas mayores y profetas menores tiene que ver con el tamaño de los libros y con la trascendencia de sus profecías. Por ejemplo, si fuéramos a identificar dentro de estas profetas entre mayores y menores, el mayor de estos profetas se considera Isaías. Isaías es el profeta mayor de los profetas mayores, porque en cuestión de lo que es trascendencia bíblica, en cuestión de sus profecías, fue el más que habló acerca del ministerio o de la vida de Jesús en una manera profética. ¿Ok? Y es un libro que tiene, a ver, ¿cuántos libros? Y lo puede buscar. ¿Cuántos libros tiene el libro de Isaías? ¿Cuál es el total de capítulos, mejor dicho, de capítulos que tiene el libro de Isaías? Puede buscarlo. Si tiene la Biblia, puede buscarlo.
Son como 60 y pico. 66. 66. 66. Okay. Muy bien, Marta. El pico estaba. Te iba a preguntar qué tan largo era el pico. 66. Muy bien. Así que esa es una de las reglas que se utiliza, ¿verdad? Para clasificar e identificar los profetas mayores y menores. Cualquiera de los tres libros, Isaías, Jeremías o Ezequiel, es por sí solo más extenso que todos los 12 profetas menores juntos. ¿Ok? Así que son 12 profetas menores, ¿ok? Y son 5 profetas mayores. O mejor dicho, 4 profetas mayores técnicamente hablando, porque recordamos que Jeremías escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones. ¿Ok? Por lo tanto, y esta es la categoría o la división de los profetas mayores y los profetas menores. ¿Ok? Si me dan, vamos a coger 10 minutitos más. Ok, vamos a hablar ahora acerca de la Biblia hebrea, ¿verdad? De estos 24 libros, ¿ok? La Biblia hebrea. La Biblia hebrea contiene 24 libros, ¿ok? Y es conocida como el Tanaj. Nótese como la palabra, la J en el hebreo se arrastra, Tanaj, ¿ok? Y el Tanaj consta de 24 libros. La palabra Tanaj es un acrónimo. No lo voy a complicar mucho, pero es un acrónimo. En el hebreo, ¿verdad? Hay palabras que se pronuncian, que pueden ser más largas, que pueden utilizar 3 en este acrónimo, ¿verdad? Y se refiere al Tanaj, ¿ok? Y las 3 iniciales o las 3 letras que yo se lo voy a enseñar ya mismito, me adelanté un poquito, significa la T de Torah, que significa ley, ¿ok? Y comprende el Pentateuco, como hemos visto. Está la palabra, la letra Nevin, que vamos a verla ya mismito, que significa profetas, ¿ok? Y entonces la letra Ketuvim, que significa escritos, ¿ok? Se lo voy a explicar ahora, se lo voy a poner en una declaración para que usted lo entienda. Entonces, cuando hablamos del Tanaj en estos 24 libros en la Biblia hebrea, se está hablando que el Tanaj se refiere a la Torá, que son los libros que comprenden el Pentateuco. ¿Ok? El Nevim, que significa los libros de los profetas, ¿ok? Y la palabra Ketuvim, que significa escritos. Ahora, la palabra Ketuvim es en K, y la K en hebreo se pronuncia como una J. Y cuando uno dice así que cuando lo traducimos nosotros a nuestro lenguaje, y cuando se pronuncia es Tanaj, ¿ok? Por eso son 3 letras en el hebreo que significan en un acrónimo Tanaj, ¿ok? Quería traerle ese dato que es un poquito, puede ser mucho más complicado, pero es algo, quiero ponérselo de lo más sencillo posible para que usted tenga algún tipo de exposición a eso. Queremos llevarlo poquito a poco, porque estas clases no pretenden ser clases de hebreo, ni de griego, ni queremos aquí meternos, como decía un amigo mío, chico, le decía a otro, tú eres tan profundo en la palabra que hay que ponerse un tanque de uso para profundizar, para tirarse a nadar contigo. Y después decía, y eres tan elevado que hay que ponerse un de estos de astronauta y montarse en un cohete para subirse para arriba, para donde tú estás. Sí. Eso no es lo que queremos hacer aquí nosotros. ¿Ok? Sí, porque aquí me perdiste. ¿Ah? Aquí yo me perdí. Ok. Pues después yo lo explico con más sencillez. En el hebreo se escriben las palabras diferentes, y cuando se refiere a los 24 libros de la Biblia hebrea se conoce como Tanaj. Ese es el Tanaj, ¿ok? Los 24 libros de la Biblia hebrea, ¿ok? Entonces, el Tanaj son 24 libros y significa, la T es de Torah, ¿verdad? La otra abreviación que usted ve ahí, la otra letra, tiene que ver con, alusión
que es la palabra, ay Dios mío, la tengo, déjeme darle para atrás. Okay. Tiene que ver con Torah, que significa ley y comprende el Pentateuco, perdón. Y entonces la otra es el Yumash, que hace alusión a que son 5 libros. ¿Ok? Entonces está el Nevim, T de Torah, N de Nevim, ¿ok? Y K de Ketuvim, que significa escritos. La N de Nevim significa profetas. Son profetas, cuando hablamos del Taná, se está hablando de los libros del Pentateuco, de los libros proféticos y de los escritos. ¿Ok? Escritos de libros proféticos y del Pentateuco y los libros de la ley. No se me ahogue mucho con eso. Después, más adelante, yo les explico en otra sección y demás. ¿Ok? No se me ahogue mucho con eso. ¿Ok? Y me hace preguntas después personal y podemos tener esos diálogos. Es para poder conectarlo un poquito. Rapidito, para que se nos acabe el tiempo. Y como dije, no vamos a extendernos en la noche de hoy. El Torah, ¿ok? Son los libros de la ley. Mire qué rollo más lindo se ve ahí, ¿verdad? La ley Torah se refiere a los 5 libros, ¿ok? Eso es en el hebreo, ley Torah, ¿ok? Como estábamos diciendo en el Tanaj, ¿verdad? La T de Tanaj, el Torah, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ok? Estamos en eso, que muy sencillo. O sea, que los libros de la ley se le conoce como el Torah. Y en la cultura hebrea, en la cultura judía, ¿verdad? Ellos se basan en el Torah, los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Okay? ¿Estamos? Sí. ¿Ok? Sí. Aquí sí que vamos al otro. Entonces, recuérdese que dije Nevim, ¿verdad? Los estamos describiendo, el Tanaj, Torah, ¿ok? Y ahora vamos a los libros de profetas, Nevim, ¿ok? Que son los 8 libros que hemos identificado, ¿ok? ¿Ok? Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Y demás, y los 12 profetas menores, ¿ok? Entonces, el Nevim se refiere a estos, ¿ok? Y yo estoy diciendo aquí 8 libros, pero son obviamente un total de, ¿cuántos dijimos? 17, en cuestión de los libros proféticos, ¿ok? Lo que pasa es que en el Nevim, estos primeros, hay una división en la Biblia hebrea que se refiere a estos 8 libros, ¿ok? Pero no nos queremos ahogar con eso. Pero lo interesante es que la palabra Nevim, según lo que dimos el Taná, Torah, Nevim, ¿ok? Lo otro, 5 minutos más. Estoy emocionado. Es el que tuvimos y con esto terminamos. Con el que tuvimos, ¿ok? Con el que tuvimos, ¿ok? Y estos son 11 libros, los 11 libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Rub, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, ¿verdad? Y algunos de los libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías, de la Crónica, todos estos se consideran como el Ketubim, las escrituras del Ketubim, ¿ok? En la Biblia ¿verdad? Hebrea. Escritos, ok. ¿Ok? Ketubim. Así que, finalmente, mi querido hermano, mire, estamos llegando al final. Lo interesante de esto es que estas divisiones nos traen a nosotros una gran bendición nuevamente de que podamos ver. Esta es la intención, no es que usted se me ahogue. La intención es que nosotros veamos que cuando tenemos el libro de la palabra del Señor, ¿ok? Tenemos un libro que comprende unas divisiones que intencionalmente cuando las empezamos a mirar y empezamos a estudiar la palabra seriamente, porque recuérdese que esto es conozca la Biblia, conozca el libro que usted carga, que está dividido en cuestión de lo que son libros, ¿verdad? En el Pentateuco, que son libros históricos, que hay libros poéticos, que hay libros de profetas mayores y menores, que estos libros cargan historia, la historia del pueblo de Israel, la redención, el establecimiento del pueblo de Israel. Todas estas cosas es lo que nosotros tenemos y aquí hay ricura histórica, poética, profética.
que es de bendición a nosotros el poder estudiar esta palabra del Señor y que sea ese alimento, porque es una palabra inspirada para bendecir nuestras vidas. Así que finalmente, ¿cuál es el objetivo, mi querido hermano? Que leamos la Biblia. Exacto. Este es el enfoque, que lea la Biblia, que lea la Biblia. ¿Ok? Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, ¿qué? Para Para siempre. siempre. Para siempre. Amén. Así Amén. que finalmente, el que nosotros podamos mirar todas estas divisiones y que podamos tener un panorama general para que podamos conocer la Biblia es para que seamos motivados a querer leerla. Algo bien interesante, de las muchas cosas interesantes acerca de la Biblia, es que si nosotros queremos conocer acerca de Jesús, ahí es donde le vamos a conocer. Exacto. Queremos conocer acerca de Dios, ahí es que le vamos a conocer. ¿Ok? Queremos conocer acerca de la vida eterna, ahí es que vamos a conocer acerca de la vida eterna. Queremos conocer, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo nosotros poder luchar como gente en este mundo caído, que está difícil, que está mala la cosa, que entendamos a través de la Biblia que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es con nosotros, es por nosotros, y que por ese Espíritu Santo nosotros somos preservados para que podamos perseverar hasta el fin. Todo eso lo encontramos en la Biblia y mucho más. Así que si usted quiere conocer al Señor, lea la Biblia. Quiere conocer acerca de él, lea la Biblia. ¿Ok? Así que finalmente, mi querido hermano, no se olvide, ¿verdad?, de repasar las respuestas, ¿verdad?, de las preguntas de estudio para la semana que viene. Y vamos a ver aquí rapidito cuáles son las preguntas que nos van a comprender. ¿Ok? Tengo una pregunta. Adelante. Usted dijo que los 24 libros se conocen como Taná con J al final, ¿verdad? Ajá. Entonces la tera de Torah, la A era alusivo, alusivo a los profetas, no. Y el N eran los profetas, y entonces queda una A y una J. ¿Qué significaba eso? Sí, lo que pasa es que en es un acrónimo. Recuérdese que nosotros en nuestro lenguaje del español, nosotros trabajamos diferente. El Tanaj es un acrónimo, ¿ok? Esta palabra consta de el significado de Tanaj. Es Torah, la T, que significa la ley, y comprende el Pentateuco, ¿verdad? La otra es Nevim, que significa profetas, y la otra es Ketubim, que significa escritos. Okay. Y esas tres palabras en el lenguaje hebreo got it. van a lo que es Tanaj. Oh. I got it. O sea, en el acrónimo, en los acrónimos en el lenguaje español, en el lenguaje español, nosotros definimos las letras en un acrónimo letra por letra por letra. Como esto es un acrónimo, ¿verdad? Sí. En el lenguaje hebreo, en la manera en que está definido, y si usted ve la imagen que está ahí, son tres letras, ¿verdad? La T, esa que usted ve es una T en hebreo, la otra que usted ve es una N, ay Dios mío. La N de profeta, de Neblin, ¿verdad? De profeta, que significa, right? La T es de Torah, la otra es el Nevim, exactamente, Pues, y la otra es el Ketubim, ¿ok? So la T es Torah, Nevim y Ketubim. Y estas tres letras en la pronunciación, en su acrónimo, dan a lo que es el Tanaj, la palabra Tanaj. Ok, ahora lo entendí. Pensé que cada letra tenía No. algo. Ok, got it. Okay. Yeah, I got it. Ya, estaba ahí como media confusa. Ok. No, tranquila. Y para eso es que
las preguntas. Ustedes siempre pregunten y no tengan miedo en preguntar. Y recuerden lo siguiente, que yo sé un poquito, pero no lo sé todo. ¿Okay? Y si nosotros no sabemos no tenemos una respuesta, la vamos a buscar y se la traemos. ¿Okay? Pero ningún maestro, ningún estudioso de la Biblia puede reclamar saberlo todo. Exacto. Pero usted pregunte, no tenga miedo de preguntar. Yo no le tengo miedo a las preguntas, ¿ok? Porque si no sé, pues yo simplemente, humildemente, buscamos la respuesta. Y todos aprendemos. De eso es que se trata. Amén. Así que la semana que viene, ¿cuáles son las preguntas que vamos a responder? Mencione, explique las 4 divisiones principales del Antiguo Testamento. ¿Cómo es la división de la Biblia hebrea? Va a poner en orden los siguientes libros. Deuteronomio están puestos al revés, ¿verdad? En una fuera de orden, y usted los tiene que poner en orden. Va a mencionar los libros históricos, cuáles son los profetas mayores, y va a explicar en sus propias palabras, esta es para la semana que viene, el mensaje principal de los siguientes libros: Génesis, Josué, Isaías, Daniel, Malaquías. Y usted va a utilizar la descripción que usted tiene en el libro, en el manual, ¿ok? La descripción que tiene en el manual es la que usted va a utilizar, ¿ok? Para escribir esos libros. Ooh, I have homework. Yes. Pregunta, dígame. Sí, pregunta era, para propósitos de la Biblia del Taná, ¿qué traducción ellos están usando? ¿Los rollos del Mar Muerto, porque es la única, la más antigua del Antiguo Testamento, o pueden haber Biblias del Taná que usen las traducciones de, I don't know how to say it, Targumes? Sí, okay. Porque presumo que la Septuaginta la Septuaginta no la utilizan, presumo, sí, ¿verdad? Okay. El Tanakh se entiende que viene de los escritos originales. Recuérdate que cuando hablamos de el Targumés es una paráfrasis, ¿verdad? Tiene que ver con las interpretaciones y son una paráfrasis. La Septuaginta es una traducción de los rollos originales. El Tanakh viene de los rollos originales directamente. O sea que todas las versiones de la Biblia del Taná podríamos decir que vienen de los rollos del Mar Muerto. O sea, esa es la traducción los rollos que del Mar Muerto los rollos del Mar Muerto fueron unos rollos que se encontraron en prácticamente casi en nuestros tiempos, en nuestros siglos. Los rollos originales, ¿verdad? Son los rollos originales, los pergaminos. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 8, había un etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, que tenía una copia de lo que eran los rollos originales del libro de Isaías, y estaba leyendo Isaías. ¿Ok? Habían unos escritos originales de estos libros que están en pergaminos, y esos son de los que se sacan, ¿verdad? Lo que es la Biblia y las traducciones de las Biblias que nosotros tenemos en la Septuaginta, en la Targumés, en la Vulgata, etcétera. Vienen de esos escritos, rollos originales. Ok, o sea que existen originales del cual salen los rollos del Mar Muerto y los demás. Sí, pero se entiende que estos rollos originales ya no existen. Lo que nosotros tenemos y la importancia, porque eso es importante, la importancia de estas traducciones y de la palabra haber sido traducida en la Vulgata, en la Septuaginta, en todos estos, la importancia tiene que ver con que es preservada, ¿verdad?, la historia de estos libros originales en estas traducciones. ¿Sí me entiende? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos hoy como la Biblia es una fiel, ¿verdad? En cierto sentido, una fiel traducción, ¿verdad?, de estos escritos originales y el pensamiento de Dios revelado en la palabra. Perfecto. ¿Ya? No, más o menos. Más o menos. Más o menos. Cuando hagamos la tarea vamos a estar mejor porque vamos a repasar todo. Ya. Y podemos entrar más profundo luego en una manera, ¿verdad?, conversacional, si tenemos la oportunidad de esas preguntas, ¿ok? Claro.
Nice. Mucho material, nice. Así que vamos a orar, mi querido hermano. Mire, vamos a tomar un tiempito, y entonces vamos a orar por nuestros hermanos. Yo voy, muy bien.